Bueno, ahora iniciamos con lo que es el teorema de Pitágoras. Trataré de ser lo más breve y sencillo posible, tratando de abarcar lo más posible con todos los elementos. Y empezamos. Pues empezamos con el precursor o el inventor de este teorema, pues que fue el mismo Pitágoras de Samos. Fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o astronomía. Respecto a la música, sus conceptos de 1, 4 y 5 fueron los pilares fundamentales de la armonización griega y son utilizados hoy en día. Volviendo con la geometría, el teorema de Pitágoras, pues dice, ese teorema establece que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto, no? Estoy muy mm, revoltoso, ¿ok? En este caso, pues la hipotenusa en un triángulo rectángulo, pues vendría siendo lo que es el lado más largo. La parte más larga de un triángulo o parte opuesta al ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, pues vendría siendo este de aquí, un ángulo recto o pues un ángulo de 90 grados, ¿no? Y estos lados es el cateto adyacente o contiguo, lado que forma el ángulo recto y es adyacente al ángulo alfa, que vendría siendo esto de aquí. Ángulo alfa es el ángulo de la base donde va abriendo o elevándose el triángulo, ¿no? Y en este lado el cateto opuesto, lado que forma el ángulo recto opuesto al ángulo alfa, ¿ok? Entonces es el cuadrado de la hipotenusa, que vendría siendo esto, la parte más larga, es igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto. ¿Okay? Vamos a tratar de dejarlo un poquito más claro aquí. Pues un triángulo rectángulo, dice, recordar que un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es recto, 90 grados, como le hemos comentado. ¿Ok? Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, que vendría siendo esta H que se está moviendo. ¿Ok? Esa vendría siendo la hipotenusa. Entonces, lo que vale de largo, la H, lo vas a elevar al cuadrado. Más el valor de la A, que tenemos aquí, que está moviendo, esa A, lo largo lo vas a elevar al cuadrado. Y el valor de B, que es el otro cateto, también lo vas a elevar al cuadrado. ¿Ok? El ángulo alfa, que vendría siendo este aquí, esta parte gris, aquí, alfa es la primera letra del alfabeto griego. En griego antiguo su nombre era alfa. ¿Okay? Nombre que deriva de la antigua letra fenicia alf, que significa buey. Su origen gráfico es una cabeza de buey invertida. Las letras que surgieron de alfa incluyen la letra A latina, la que usamos usualmente, y la A cirílica. De ahí viene la A que utilizamos. Si se fijan, vendría siendo como la cabeza de un buey, ¿no? Lo que dice. Ahí tiene como quien dice la forma de unos cuernitos. Ahí, ese tipo de letra. Y para los que tienen la duda que es un número cuadrático o al cuadrado es un número multiplicado por sí mismo. Entonces, eh, de aquí vamos a continuar. Ya tenemos los elementos. Explicamos qué es cada elemento del triángulo rectángulo.
y vamos con un ejemplo para que quede un poquito más claro. En el siguiente triángulo, ¿cuál de los lados es la hipotenusa y cuál es el ángulo recto? Aparte, pues calcular cuánto mide la hipotenusa. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo está en una gráfica y pues podemos ver que está donde está el punto C, el punto azul, punto C, está en 0. La distancia del punto C al punto A, que está en la parte más arriba, la A mayúscula, es 4. ¿Ok? Y el punto C al punto B mayúscula, que es el otro punto azul, es 2. ¿Ok? Entonces la distancia de A vendría siendo 4, que es la altura, y la B, la distancia ahí, vendría siendo de 2. ¿Ok? Entonces ocupamos saber cuál es la hipotenusa. Pues es el ángulo. Aquí tenemos el punto C, que es el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa, pues es la parte más larga del triángulo en este caso, ¿no? La parte más. Entonces ahí dice el proceso 1. Los catetos son los lados A y B. La hipotenusa es el lado H. ¿Ok? En el ángulo recto es el ángulo que forman ambos catetos. ¿Ok? El ángulo que forman el punto A y el punto B. ¿Ok? Ahí entre el A y el B, pues se forma el punto C. Ahí ese es un ángulo recto, ¿ok? De 90 grados. Si ustedes toman un transportador y lo miden, tienen que medir exactamente 90 grados. ¿Ok? Pues ahora tenemos que calcular la longitud de la hipotenusa. Y tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras para sacar cuánto es lo largo de la hipotenusa, que es la H, o sea, del punto B al punto A, lo que son los puntos azules, del A al B. ¿Ok? Entonces, eh, los catetos, como dijimos, A es igual a 2 y B es igual a 4. Eso es en el proceso, ahí en el proceso 2 estamos. Con lo que aquí donde se hizo zoom, ¿ok? Ahí está la fórmula H al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrada, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, el cateto A, ¿ok? Del punto A, lo elevamos al cuadrado, o sea, se le pone un 2 arriba. Y el más el valor del cateto P, que es igual a 4, y se le pone otro 2 arriba. Ok, ahora, un número al cuadrado, como lo miramos ya antes, es un número multiplicado por sí mismo. Entonces, el primer valor será 2 por 2 es igual a 4, aquí todavía. Y el segundo, que es 4, va a ser 4 por 4, que es 16. Sumados ambos, ya nos da el valor de 20. Entonces, h cuadrada, que es la hipotenusa cuadrada, es igual a 20. Ahora, la hipotenusa hay que quitarle ese cuadrado. ¿Cómo se le quita ese cuadrado, no? Para que quede lo que es la distancia de la hipotenusa. Ok, hay que usar operaciones contrarias. ¿Qué es esto? Si buscamos un número al cuadrado, como ya lo comentamos, es un número multiplicado por sí mismo. Ahora, una raíz cuadrada lo que busca es un número multiplicado por sí mismo que dé el valor de adentro. Como quien dice, la raíz cuadrada pues es la operación contraria de un número al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si se ponen ambas, pues daría 0 o se eliminaría. Entonces, se le saca raíz cuadrada a la h que tenemos, vamos al proceso 3, a la h también se le saca raíz cuadrada y se elimina, entonces por eso ahí no está escrito, ¿no? Pero el 20 no tiene ningún número al cuadrado, entonces se le tiene que hacer, para eliminar la raíz cuadrada, pues se tiene que hacer la operación, ¿no? Entonces, como dijimos, la raíz cuadrada busca un número multiplicado por sí mismo. Ahora, el 20
tenemos que buscar un número multiplicado por sí mismo que dé 20. Si multiplicamos 5 por 5 da 25, ya nos pasamos, ¿ok? Ahora, 4 por 4 pues da 16. Entonces, no es un número exacto, ¿ok? Tenemos que buscar un número entre 4 y 5 que dé 20. Aquí nos vamos al proceso 4, donde dice simplificamos el resultado. 4 por 5 pues da 20, ¿no? Entonces, no es por sí mismo, entonces se le saca raíz individualmente. Se separan los dos. La raíz de 4 pues da 2. Y raíz de 5 tampoco da. ¿Ok? Entonces, como dijimos, es un número entre 4 y 5. Tampoco va a dar ahí. Entonces, pues, pueden utilizar si quieren calculadora. O es un número entre la raíz de 5, pues 2 por 2 da 4, 3 por 3 da 6, es un número entre 4, 2 y 3, entonces pues da, si lo utilizamos con calculadora, pues nos va a dar este valor más sencillamente, que pues aproxima entre 4.47. Como dijimos, da un valor entre 4 y 5, ¿no? Da 4.47. Ese sería el valor de la hipotenusa. ¿Ok? Y pues espero que les haya quedado un poco más claro, que haya quedado más, traté de hacer lo más sencillo posible. Espero y les haya gustado y que haya quedado claro. Igual cualquier duda me pueden dejar ahí un escrito en los comentarios y nos vemos en la siguiente sesión.